Pasan 4 minutos de las 10 de la noche, las 9 aquí en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Hora 25 de viernes, termina aquí esta primera semana de temporada de radio en la cadena SER, atravesada por muchísima actualidad. Les vamos a contar ahora, por ejemplo, cómo la Fiscalía ha presentado ya hoy su querella contra Rubiales, acusado de agredir y coaccionar a Jennifer Hermoso. Les vamos a contar cómo la Universidad de La Rioja va a abrir expediente a los alumnos que en un chat con muchísimos otros compañeros se dedicaron a vejar a otras alumnas hablando de romperles las bragas. Les vamos a contar cómo Yolanda Díaz le pide a Nadia Calviño que pare la operación de los saudíes para entrar en Telefónica, o cómo en el PSOE continúan aflorando, aunque todavía bastante contenidas, voces que no ven eso de la amnistía por la investidura, no lo ven en absoluto. Pero a esta hora queremos poner el foco en una noticia que amenaza con pasar bastante desapercibida en la crónica de este viernes, a pesar de que en su día ocupó muchísimos titulares, muchísimo tiempo de emisión. Es el caso Neurona, puede que lo recuerden, se presentaba casi como un gran escándalo de corrupción vinculado a Podemos. Bueno, pues 3 años lleva el juez Juan José Escalonilla investigando la contratación de esa consultora mexicana por parte de Podemos para las elecciones generales de 2019, 3 años. Cada pieza que se abría, que han sido 10, cada pieza que se habría vinculado a esa investigación se terminaba cerrando, y hoy el juez ha dado carpetazo a la gran acusación de esa causa contra el partido, que era lo nuclear: si Podemos usó o no Neurona como una vía para financiarse ilegalmente. Ese supuesto delito, después de 3 años de investigación, también está descartado. Y además el juez ha desimputado, le ha levantado la imputación a Juan Carlos Monedero, a quien investigaba como supuesto comisionista, investigado por cobrar supuestamente hasta 26.000 euros de Neurona a cambio de que Podemos les contratara, a cambio de conseguirle a Neurona ese contrato. Monedero tenía facturas que justificaban que cobró ese dinero por trabajos que hizo para la consultora. La policía en su momento, y Escalonilla asumió la tesis, decía que las facturas eran inventadas, eran falsas. Monedero ha presentado, por lo que sabemos, Monedero ha presentado correos y documentos para demostrar que le pagaron a cambio de servicios reales. Y el juez ha terminado desimputándolo, reconociendo la autenticidad de esa factura. Archivada, por tanto, la causa de la financiación ilegal, archivada la causa de Monedero. Lo único que ahora mismo Escalonilla sigue investigando, es la única derivada que queda activa, es si Podemos pagó más de lo que podía pagar por ley a la consultora por unos trabajos electorales que sí existieron, cosa que hasta ahora se había puesto en duda si existieron o no. El juez tiene que recibir un informe en el que se va a estimar si el partido pagó mucho o pagó normal, pero ya no hay indicios de que se pagara para financiar ilegalmente nada. En esto ha quedado la causa de Neurona. Es una certeza que Podemos, igual que ha logrado muchas victorias políticas, también se ha equivocado muchísimo en política. Y es una certeza que Podemos tiene ahora en política el peso menguante que los votantes le vienen otorgando. Pero lo que también es una certeza, y además bastante incontestable, es que a Podemos se le ha sometido a un hostigamiento descarnado del que difícilmente ninguna formación habría salido viva. Edición especial de Hora 25 esta noche desde Santa Cruz de Tenerife. Estamos en la Fundación Caja Canarias, muy bien acompañados por estos oyentes y amigos. Y hoy también por Isabel Morillo. Buenas noches, Morillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Manuel Rico, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Daniel Bernabé, muy buenas noches. Buenas noches. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. La Fiscalía va a investigar como maltrato animal el acto en el que un toro embistió de forma brutal a 3 bueyes de Barbastro. Son imágenes muy duras. Este es el sonido del momento, donde primero estaban los 3 bueyes solos en mitad de la plaza, después sueltan al toro al ruedo, va directamente hacia los animales, se los lleva por delante, los deja tirados en el suelo, se escuchan muchos gritos de horror, el llanto de varios niños que estaban viendo esa actividad. Había muchos niños porque en la Plaza de Toros justo después estaba programada una actividad infantil. Dice el ayuntamiento que los animales están bien.
y que es un hecho aislado en una actividad que tiene su riesgo por la bravura de los toros. Bueno, estas imágenes se han difundido a Javois y ha estallado la indignación. Eran los teloneros de los payasos de la tele, ¿no? Me encanta esa frase, un hecho aislado que tiene su riesgo por la bravura del toro, tiene mucho poder. Primero porque los hechos aislados en España suelen referirse a una cadena industrial, algo así como la colocación de tornillos en la Citroën de Vigo. Y después porque el riesgo de la bravura del toro es el riesgo de un león que no ha comido en un mes y le han soltado en el Coliseo a 3 cristianos. Aimar, una de las enfermedades más sintomáticas de este país está relacionada con los animales y con la violencia. No es exclusiva de este país, pero es muy sintomática aquí, porque aunque fuera igualmente deleznable, nunca se trata de pelea de iguales. Se trata casi siempre de la violencia reconfortante que ejerce una de las partes con una superioridad aplastante y además dirigida u organizada o protagonizada por seres humanos. Yo he visto esas imágenes, he oído las voces de los niños y yo ya me sé el discurso de que a los niños no hay que ocultarles la vida con toda su crudeza, pero esa vida que se les ha enseñado no es tan, esa vida que les espera ahí fuera no es tan artificial, ni tan vergonzosa, ni tan poco educativa como ver una carnicería programada que en eso ha consistido. Lo único que hace la sangre evitable al servicio del espectáculo es embrutecer. Por eso de esos espectáculos suelen salir brutos o proyectos de brutos. Un beso, Javois, hasta el lunes. Un beso, disfruta, chao. Hora 25. Aimar Bretos. Con Isabel Morillo, con Daniel Bernabé y con Manuel Rico decíamos, tenía una primera semana de temporada de radio informativamente muy convulsa, la semana en la que vimos a Puigdemont diciendo desde Bélgica, bueno, la semana que empezó con la vicepresidenta del gobierno yendo a Bruselas a reunirse con Puigdemont, la semana en la que vimos a este prófugo de la justicia, líder de Junts per Catalunya, partido del que depende la investidura, exigiendo una amnistía previa a la investidura, la semana en la que hemos visto a prácticamente todo el Partido Socialista actual, llamémoslo así, girando en torno al argumentario de que cualquier negociación se va a hacer dentro del marco de la Constitución, y la semana en la que también hemos visto aflorar, y hoy ha continuado, un goteo de voces muy relevantes en su momento, ahora ya no tanto, del Partido Socialista, un goteo todavía contenido, pero que advierten la amnistía no tiene cabida en la Constitución y desde luego menos como un pago por una investidura. Quiero conocer vuestro análisis, aunque sea someramente, sobre cómo ha evolucionado este debate en esta semana, en qué punto estamos. Bernabé, empiezo por ti. Yo creo que estamos en el punto de que se nos está yendo el foco de lo fundamental. No sé si alguna vez lo ha estado, de todas maneras. Esto no es lo que Puigdemont dice, o no es, en el fondo, lo que exige, o al menos así lo deberíamos pensar, sino las ideas que están encima de la mesa sobre el debate territorial son útiles. Es evidente, y esto no se puede quitar de encima de la mesa, el hecho de que el gran problema para esta amnistía es que se considere que lo único por lo que se busca es por lograr sacar adelante una investidura. Porque resulta especialmente, vamos a decir, estomagante el que alguien que llevó al país a un punto determinado parezca que ponga unas condiciones para un nuevo gobierno. Si este olvido penal se estuviera planteando hace 2 años o dentro de 1, creo que la cosa sería diferente. Que se proponga ahora, sin duda alguna, plantea ese conflicto. Pero la cuestión, yo creo, fundamental es si esa investidura es buena para salir del círculo vicioso en el que llevamos al menos 15 años. ¿Qué es lo que se les olvida, por otro lado, a los críticos, como a la vieja guardia del PSOE? Porque aquí parece que siempre se pone el foco en uno de los elementos, en el independentismo, que sin duda alguna tiene toda la responsabilidad en haber llevado adelante el proceso, pero es que hubo otro foco aquí en este país, para que las condiciones del proceso se dieran. Es decir, un país no puede estar discutiendo permanentemente sobre quién es, pero tampoco construirse en contra de las partes que lo componen. Y hay que recordar que la derecha de ámbito nacional lleva 15 años desde la denuncia del Estatut haciendo política contra las partes que componen este país. Y que eso dio unos enormes réditos electorales a la derecha. Y que eso tuvo la consecuencia de que creó unas condiciones
para que el independentismo se desarrollara. Este es el problema de fondo. Y la cuestión fundamental es cómo salimos de este círculo vicioso. Un posible olvido penal, una posible amnistía rompe que ambos polos se sitúen en lo dramático y que por tanto cojan más fuerza. Desde mi punto de vista sí puede hacerlo. Puede hacer que Puigdemont, que es alguien que siempre está inmiscuido en eso que él cree momentos históricos, cuando es un dirigente político que protagoniza más declaraciones de este estilo, que ha firmado leyes positivas o de desarrollo de la propia Cataluña, que esto ya de por sí es paradójico. Puede hacer que esta gente, los independentistas, caigan en el olvido realmente de la sociedad, puesto que les quita la fuerza de la que tiran, que es estamos perseguidos. Es más, puede quitar la fuerza a la ultraderecha que nace, entre otras cosas, del proceso, nace del otoño rojigualdo en 2017. Vox nunca hubiera sido lo que es hoy sin el otoño rojigualdo de 2017. Quizás hubiera llegado al Congreso con 1 o 2 escaños, pero no como entró. ¿La amnistía vale para esto? Pues si la amnistía vale para esto, para mí es útil, pero es que esto se tiene que decir claramente. No se pueden poner otras palabras encima de la mesa. Entre otras cosas, creo que además, en todo el debate territorial, hay 2 condiciones para que socialmente sea aceptado. Uno, que no se olvide de la solidaridad territorial, porque si no estaremos hablando de que muchos llamamientos a la diversidad lo que conducen son unas lecturas de la desigualdad. Y por otro lado, que no se olvide que el aceite está a 10 euros, que es que parece una vulgaridad, pero es que esto tiene mucha importancia, que no podemos desvincular que se debata de lo territorial sin olvidar que ese debate conduzca a la mejora material concreta de los ciudadanos, que creo que es lo que votaron el 23J. Morillo, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, con esa última parte estoy muy de acuerdo. A mí me resulta frustrante que de nuevo la agenda política y de lo que estemos continuamente hablando sea de lo que no sé si interesa o no a los ciudadanos. Efectivamente, a mí no me parece una frivolidad que estuviéramos aquí viendo cómo están otra vez subiendo las hipotecas, otros 300 euros posiblemente para muchas familias, cómo está subiendo el precio del aceite. O sea, a mí lo que me parece una frivolidad es sentarme aquí a hablar de amnistía después de haber escuchado a estas personas que han viajado en patera y el problema de la presión migratoria que está sufriendo Canarias y el problema que tenemos de no tener herramientas, recursos para poder integrar a estas personas que llegan o cómo hacerlo, o los recursos públicos para combatir cosas tan urgentes como el cambio climático o como el fuego. Eso, de verdad, a mí me resulta frustrante tener que volver a hablar de Puigdemont, de la amnistía, del proceso en Cataluña y de asuntos que yo entiendo que son absolutamente importantes, que estamos hablando de política de Estado, pero que a mí me aburren, porque es verdad, no sé si soy demasiado sincera, pero y bueno, y con eso me acabo de saltar todas las notas que llevo toda la tarde leyéndome para contar, pero bueno, me ha dado un ataque de honestidad. Yo creo que el PSOE está en una encrucijada súper complicada. O sea, poco ruido interno me parece que hay para el dilema que tiene que afrontar ahora mismo el Partido Socialista. Y me parece también interesante esto que decía Bernabé, que ojalá el debate fuera... vamos a abrir un debate territorial sobre si el modelo del Estado de las Autonomías está obsoleto, qué tipo de Estado federal queremos, cómo vamos a repartir las competencias, pero ese no es el marco es que hay un señor que para prestar sus 7 votos, que es un señor que además está exiliado en Waterloo y que es prófugo de la justicia, que se fue de España, metió un maletero, que para dar los 7 votos que se necesitan para la investidura ha puesto una serie de condiciones sobre la mesa que pueden ser asumibles o no. Yo no soy constitucionalista, yo no sé si la amnistía tiene encaje en la Constitución. Lo que sí me parece que tiene un tono de chantaje y un relato de nosotros no hicimos nada y fuimos víctimas de un Estado represor, que creo que cualquier persona con sentido común no puede tragarse y comprar, por lo cual el PSOE tiene un gran reto, que es explicar qué está haciendo, hasta dónde va a llegar, por qué ha cambiado de opinión, porque antes los ministros mismos que están ahí sentados decían que esto era inconstitucional y ahora no lo es, y el reto tiene guasa, ¿eh?
Rico, bueno, tú sabes, Morillo, que ahora mismo hay alguien en la redacción central de la cadena SER diciendo: voy a titular el ataque de honestidad de Isabel Morillo. Le dice a Aimar Bretos a la cara, comillas, me aburre. No me digas eso. Mira, tú nos has puesto un reto muy difícil. Nos has traído el primer bolo de la temporada con 400 personas y que yo cuando he entrado el corazón se me iba a salir del pecho. Nos pone aquí, después de que la gente esté en la cresta de la ola con el Vega, Viva Canarias, y ahora nosotros aquí hablar. Yo creo que tenemos ganadora de la noche, señores, ¿eh? No digo más. Rico. Yo la próxima vez no quiero intervenir después de Morillo. Que quede claro. Lo Si voy a tú poner eres en el 1000 veces contrato. mal visto. No, por eso. A ver, yo creo que llevamos, bueno, nosotros en concreto no, pero España lleva más de 100 años probablemente sin resolver la cuestión territorial y por eso seguimos hablando de un tema que, bueno, es lógico que termine cansando, aburriendo, pero si hubiésemos sido capaces de lograr ese encaje, que a lo mejor es imposible, pues a lo mejor no tendríamos que estar dándole vueltas, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay un debate, y además tú lo planteabas desde el punto de vista del PSOE, yo creo que hay dos PSOEs, como para casi todo, pero en este tema muy claramente, ¿no? Hay el PSOE de la vieja guardia y sus herederos, Felipe González, Guerra, Lambán, Paje, que su posición es muchas veces en el tema territorial muy difícil de distinguir del PP, pero que básicamente es la amnistía es inconstitucional, no cabe en la Constitución. Bueno, en el caso de Felipe y Guerra se les podría preguntar, oye, ya que estabais allí, porque la negociasteis vosotros, lo podíais haber puesto, igual que pusieron que los indultos generales no entran en la Constitución y nos habían ahorrado 40 y pico años después a Morillo y compañía estar hablando de esto. Bien, mi posición ahí, bueno, y luego hay otro PSOE, tanto en política activa como juristas próximos, para mí el ejemplo más significativo es Tomás de la Cuadra Salcedo, que hoy ha escrito un artículo espléndido en El País, que yo recomiendo a quienes estén interesados en este tema, lo cual te descarta Isabel. Yo ya me lo he leído, Manuel, ya me lo he leído. Que lo lean, pero que, bueno, que su posición es la amnistía no tiene por qué ser anticonstitucional, pero tampoco podemos decir que lo sea antes de ver cómo se concreta, cuáles son los aspectos concretos. Pero hay un segundo punto que es muy interesante y clave en el debate, que es, vale, pero lo que no, defiende Tomás de la Cuadra Salcedo, lo que no cabe es una amnistía en estos términos. ¿Qué significa en estos términos? En el que tú una amnistía, los que la apoyen, la puedes dar porque consideras que el interés general, en este caso, pues cerrar las heridas en Cataluña, es superior a que paguen por unas penas. Entonces, ese interés general está por encima de lo que es la normalidad. Bien, pero lo que no puede ser, argumenta Tomás de la Cuadra, y yo ahí creo que tiene razón, es que Puigdemont siga defendiendo la unilateralidad y que pretenda imponer el discurso de quien lo hizo mal, o sea, digamos que lo que nosotros hicimos fue lo legítimo, el referéndum ilegal fue lo legítimo y por lo tanto es, digamos, que el Estado el que se tiene que retractar. Entonces, yo creo que esa posición bueno, pues hace prácticamente imposible aceptar en esos términos la amnistía. Pero para mí es muy importante, a mí la posición de Tomás de la Cuadra, otros ministros que están ahí, me parece la razonable, y me parece mucho menos razonable los que están en esa anticonstitucional sin antes haber leído la ley. Hombre, esperemos a leerla para saber en qué términos está. Y un último apunte, Bernabé es joven, habla de 16 o 17 años y la derecha en este país es más flexible de lo que tú te imaginas. En el año 96, en Génova pasaron de gritar Pujol enano, habla castellano, a darle clases en la intimidad de catalán a Aznar en 48 horas. O sea que la flexibilidad de la derecha, tú ahí, tranquilidad, que verás muchas cosas seguro todavía. No, sin duda alguna. Y esto también nos tiene que llevar a pensar que muchas veces las posturas que se mantienen en política evidentemente tienen que ver con los réditos que puedes sacar. Ahora, yo me pongo la pregunta, ¿qué réditos podemos sacar como sociedad de esto? Porque esto es lo importante, porque es obvio lo que dice Isabel, es el aburrimiento que produce y sobre todo el desconcierto de ahora tenemos que volver a hablar de esto cuando en la propia Cataluña, en las elecciones, Junts ha quedado por debajo de la mayoría de partidos políticos. Ahora lo que pasa es que el aburrimiento no tiene que condicionarnos para saber los peligros potenciales que pueden cerrar.
porque es que no se nos puede olvidar que 2017 fue un momento peligrosísimo. Un momento peligrosísimo que, insisto, fue el resultado de la confrontación de dos polos. Yo lo que estoy seguro, por desgracia, es que ninguno de esos dos polos va a reconocer lo que hizo por llegar al choque de trenes. La derecha de ámbito nacional, azuzar, denunciar el estatut, y los independentistas lo primero que tendrían que hacer es reconocer, nos equivocamos y por este camino no se puede ir. Ahora, ya que ninguno de los dos va a reconocerlo, insisto, creo que las soluciones que se tienen que poner encima de la mesa es para evitar que otra vez esos dos polos puedan alinearse planetariamente y conducirnos a ese momento enormemente peligroso. 10:25 de la noche, 9:25 en Canarias. Déjeme que me vaya a La Rioja porque tenemos noticia allí. La Universidad de La Rioja ha abierto un expediente para investigar los mensajes machistas que varios chicos escribieron en un grupo de WhatsApp con muchísima gente, 200 alumnos de magisterio. Mensajes del tipo: últimamente son muy putas todas, hay que partirles las bragas. Todo esto referido a las nuevas alumnas que entraban al campus este año. La información la ha adelantado la cadena SER en La Rioja. Víctor Olazábal. Es un grupo de WhatsApp para organizar novatadas con alumnos de primero y segundo. Y todo empieza cuando los chicos comienzan a mandar fotos de las compañeras nuevas sacadas de sus redes sociales. ¿Pero qué nenas están entrando?, dice uno. Espero que buenorras, responde otro. Algunas plantean contactar con ellas para ligar y entonces llegan respuestas del tipo: tiene pinta de facilona o hay que partirles las bragas. A esto contesta otro: no las van a llevar, que últimamente son todas muy putas. Mensajes que han caído como una bomba en el campus. Me parece una barbaridad. Da un poco de vergüenza ajena y es un poco repugnante los mensajes. No puede haber un grupo de 200 personas y que todo el mundo pase. Esperemos que se les expulse. Lo que más me sorprende es que venga de los estudiantes de magisterio, que somos como los que más ejemplo tenemos que dar en ese sentido. Me da como vergüenza que ahora nos metan a todos en el mismo saco cuando no es así. Ha salido ahí, pero podría haber salido en otro grupo. Aunque también hay quienes le restan importancia. Ha sido más para hacer la gracia así. No, sí, pues, se ha generalizado. Igual alguno quería hacer la gracia y la gracia igual ha tenido, ¿sabes? Ha sido de risa 100%. Tras hacerse público el contenido del chat, algunos de los chicos han pedido perdón y han empezado a abandonar el grupo. La universidad ha anunciado la apertura de un expediente, como decías, que podría terminar, en caso de que se consideren los mensajes como faltas graves, con una expulsión de hasta 3 años y con los hechos apuntados en el expediente. La vicerrectora de estudiantes, María Martínez, ha estado esta mañana en Hoy por Hoy. Es un contenido impropio de jóvenes y de los valores que pretendemos inculcar como sociedad. Y es que es muy preocupante porque parece que hubiera una normalización de este tipo de expresiones denigrantes. Entonces, como universitaria, como persona y como mujer sobre todo, creo que merece la pena reflexionar sobre esta lamentable normalización de este tipo de actitudes. Y la secretaria de Estado de Igualdad en Funciones, Ángela Rodríguez, pone el acento en la educación sexual. No solamente tiene que ser obligatoria en la universidad, sino antes de llegar a la universidad, para que pues chavales como estos hubieran pensado antes que esto no debería de suceder. La sanción creo que es útil, pero necesitamos que haya más educación para que no sea lo normal. Palabras de Rodríguez en Hora 14 con Javier Casal. ¿Qué te sugiere, Morillo, el hecho en sí y la reacción de la universidad abriéndoles el expediente a estos alumnos? Pues mira, a mí es verdad que es un grupo privado. A mí no me parece que un grupo de 199 personas pueda considerarse un grupo privado. Yo entiendo que la controversia está en decir si la universidad tiene que intervenir en un grupo, en conversaciones privadas de un grupo de estudiantes o de alumnos. Yo esa controversia no la veo. Son 200 personas, 199 personas. Además, hay un protocolo de convivencia hecho expresamente para evitar novatadas. Este grupo se llama algo así como novatadas. Es que lo veo perfectamente procedente que la universidad abra un expediente informativo, recabe información que se puede quedar en un aviso y 3 días a su casa, o puede llegar a mayores si de repente se descubriera, o sea, por lo que he visto del protocolo de convivencia, no me parece ninguna locura que el rector intervenga y que se abra ese expediente. Y después tengo muchas dudas del grupo. En ese grupo no había nadie sensato, no había nadie que dijera: nos da vergüenza que estáis diciendo. No sé, o es que, claro, nada más que nos hemos quedado con... Porque yo me niego a pensar que hoy en día 200 chavales, estudiantes de primero y segundo de magisterio, aplaudan al unísono ese tipo de comentarios tan asquerosos, la Creo verdad. que inmediatamente después había una alumna que decía: dais mucho asco, pero ponía ja, 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 dais mucho asco. Ja, 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 no sé. De verdad, yo he observado una cosa en los últimos años, y no tantos años, 5 años por ahí. Y yo ya no me callo. Antes, cuando estaba en reuniones que se hacían comentarios graciosos y soeces y todo el mundo se reía la gracia, tú te callabas. No voy a cortar yo ahora aquí el rollo de la típica de
Yo ya no me callo ni una, de verdad, ¿no? Rico, ¿cómo lo ves? Bueno, obviamente muy similar, ¿no? Yo creo que hay... Los mensajes te muestran dos elementos de fondo muy preocupantes, ¿no? Uno es el elemento machista, ¿no? Como que se resume en dos frases. Tiene pinta de ser muy facilona y ahora son todas muy putas, ¿no? O sea, algo que en un chaval tiene una connotación positiva, que es un ligón, si lo hace una mujer es muy puta o es facilona. Es muy difícil encontrar un ejemplo más claro de machismo. Y luego también había un mensaje al menos, en el que, refiriéndose a un compañero, decían: hay que decirle que en magisterio no se aceptan mariquitas, que es el elemento de homofobia que también estaba en algún mensaje, ¿no? Bueno, yo creo que esto, pues evidentemente, que se normalice, y en ese sentido las declaraciones que escuchamos de la vicerrectora, creo que era, bueno, pues es que yo creo que da en el punto clave, que es la normalización, ¿no? Pero es que han salido recientemente, en el último año, varias encuestas en esa línea. Yo recuerdo una, creo que es de diciembre, en el que decía que el 15% de los chicos y el 8% de las mujeres, de las jóvenes, era una encuesta entre 15 y 29 años, niegan la existencia de la violencia machista. Me parece una cifra altísima, creo que evidentemente hay que trabajar en ese terreno y desde luego sin establecer una relación de causa-efecto, pero obviamente si en la sociedad hay políticos, hay dirigentes, hay partidos que niegan la violencia machista, pues eso va creando un caldo de cultivo, eso es evidente, ¿no? Bernabé. Daniel. Yo en este caso, igual que en otros muchos, tengo unas cuantas certezas y algunas dudas. Certezas, que esto corresponde a la cultura del machismo. Esto ya no es tanto lo que unos individuos piensan por ellos mismos, sino que forma parte de un peso cultural que hace que se considere que además si eres hombre tienes que decir estas cosas para afirmar tu masculinidad. Esto no tiene que ver nada con la atracción sexual, esto tiene que ver con el poder, además, con el hecho de nosotros podemos imponer. En un contexto, además, de enorme ranciedad, que son las novatadas, pero que a la vez, otra vez más, estamos hablando de la imposición de poder. Está claro que esto es claramente parte de la cultura machista. Ahora, a mí lo del ámbito privado-público, fíjate que me genera dudas. Me genera dudas el hecho de, ¿esto es un grupo privado aunque haya 200 personas o no lo es? Me genera dudas la cuestión del lenguaje figurado. Esto me parece condenable. Lo que quiero decir es que en nuestros grupos, cuando hablamos, utilizamos mucho el lenguaje figurado, yo por lo menos. Yo utilizo, por ejemplo, muchas expresiones violentas, porque probablemente me haya criado en una cultura de la violencia en los años 80 viendo series y películas americanas. Eso no significa que yo sea una persona violenta. Quiero decir con esto que tenemos que tener al menos una precaución a la hora de aplicar también un penalismo a futuro. Oye, porque tú digas esto lo vas a hacer, porque si no estaríamos introduciendo un elemento que casa muy mal con nuestra forma de entender democráticamente lo penal. A alguien no se le puede acusar de un delito que no ha cometido simplemente porque lo diga. Yo cuando digo en un grupo de amigos que esto tenemos que arrasarlo con tanques, no estoy pensando realmente en arrasar nada con tanques. Ahora, estos chicos sí podrían hacer lo que están diciendo, a diferencia de mí, que yo no tengo tanques. Y aquí está la clave del asunto. Esto es censurable y condenable, debería serlo por el propio grupo social que lo compone. Porque cuando parece que siempre estamos pidiendo que venga una autoridad superior a venir y a poner orden, estamos quitando el elemento de que esa propia sociedad se regule. Y quiero poner un ejemplo. Yo, en los grupos de hombres en los que participaba hace 10 años, estos comentarios eran constantes. Las fotos, los comentarios sobre mujeres, hasta que alguien un día, un hombre, dentro de esos grupos de amigos, dijo: esto no mola, esto no es gracioso. Y creo que la verdad nos empezamos a dar cuenta y dije: pues es verdad, esto no es gracioso. Nunca lo hemos hecho en el fondo porque quisiéramos, porque nos sentíamos más hombres diciéndolo tal. Ahora, ¿por qué creo? Esto ha sucedido en grupos de hombres de mediana edad. Rico, no soy tan joven, que tengo 43 años. Pero, ¿sucede más en los grupos de jóvenes? Y si sucede más en los grupos de jóvenes, ¿por qué es? ¿Es porque quizás estamos en un momento social desde hace un tiempo en que somos capaces de poner coto a las expresiones culturales del machismo, pero no atacar al machismo intrínseco, y por tanto estamos convirtiendo determinadas expresiones en un contexto de rebeldía?
y por tanto hay jóvenes que dicen esto porque sienten que es una forma de afirmar su identidad y por tanto la ultraderecha, que conoce bien este mecanismo, juega con este machismo intrínseco para declarar a estos jóvenes casi perseguidos por parte de una dictadura de lo políticamente correcto. Todas estas dudas y la certeza de que creo que sobre todo es evidentemente parte de la cultura machista, pero que creo que esto debería ser el propio grupo social donde da cabida el que lo resuelva. Morillo. Yo esa parte de que a lo mejor es un ejercicio de autoafirmación de la masculinidad de unos chicos que se ven ahora mismo acojonados y con el espacio comido por las mujeres, por ahí yo no, o sea, no es que no lo compro para nada. Es verdad que yo soy feminista absolutamente y creo que somos todos responsables de no pasarnos de rosca y de no convertir esto ni en una guerra, ni en una convivencia imposible, y tener sentido común. O sea, si tú me quieres decir guapa, yo estoy encantada, vamos, que yo no me voy a sentir agredida por un piropo. Pero hay cosas y líneas rojas que no se pueden pasar, y que haya chavales en un grupo de 200 personas comentando lo buenorra que está una, las tetas de la otra. Si falta educación, posiblemente, en eso estoy de acuerdo. Si es que habrá que coger a ese chavalito y decirle, mira, no eres más tío porque digas que tal compañera está buenorra. Ese no es el camino, hijo mío. Estás haciendo, aparte de humillando a una persona, y falta empatía. Algunos de esos chicos que han hecho esos comentarios se han puesto en el lugar de la persona. O sea, ¿tú te imaginas que te ponen una foto en un grupo y empiezan a comentar tu físico como si tú fueras ganado? Es que de verdad me resulta impresionante. Yo lo veo, no sé, no lo tolero. No creo que estemos en eso, en que haya que respetar un espacio privado, ¿no? Yo creo que estamos en educar y en decir, la convivencia no es esto, tenemos que respetarnos, y eso no son muestras, eso es falta de respeto y agresiones verbales, sinceramente. Isabel, ¿Tú no te sentirías agredido? Por supuesto que sí. A mí me parece... O sea, yo te puedo poner una foto y decir qué guapo estás hoy, que te sale, tal. Hay una gran diferencia, que tú lo estás diciendo porque lo sientes o desde la amistad o desde lo que Claro. sea, no por imponer, como decía antes, tu poder. Que es por lo que se hace. Esto no tiene que ver con ligar, no tiene que ver con seducir, no tiene que ver con imponer tu poder y Eso decir, somos machos y tenemos el control sobre las mujeres. Qué bien, eso es lo que yo quería decir, perfectamente explicado. Ahora, estoy completamente de acuerdo que hay líneas rojas que no se deben sobrepasar. Ahora, lo que yo decía y digo, y esto de verdad que creo que es difícil algunas veces meterse en estos ámbitos, es que cuando hablamos de líneas rojas no podemos hacer un análisis de lo que hay detrás de la línea roja. Porque yo recuerdo perfectamente, por sacar el debate de este ámbito, cuando hubo un grupo de policías municipales en Madrid que proclamaron consignas nazis y de agresión prácticamente a la alcaldesa en aquel momento, Manuela Carmena, algo que evidentemente creo que a todos los que estamos aquí nos parecía totalmente censurable y condenable. Es más, yo ahí sí creo que se debería haber ido más allá en la persecución del asunto. Ahora, ¿eso nos debe evitar o nos quita la capacidad de analizar por qué ocurre eso? Es decir, ¿por qué tenemos personas dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tienen estos pensamientos? ¿Por qué tienen especial arraigo esos pensamientos en estos ámbitos? ¿De dónde viene exactamente esa rebeldía? ¿De dónde viene esa forma de pensar? ¿De dónde viene? Porque es que si no la analizamos, no vemos las causas de lo que está ocurriendo. Insisto, creo que el peligro es ir hacia una sociedad donde tengamos consensos sobre la resolución de los conflictos, pero no sobre los conflictos en sí mismos. Sí. Y entonces, por tanto, establezcamos unas formas de comportarnos públicas, pero que luego demos al ámbito privado una cuestión diferente. Y, por tanto, creemos el espacio para que exista, digamos, una hipocresía y una forma de verlo como que hay que decir unas cosas en público, pero puedo pensar otras cosas en privado. Rico. Ya. No nos habían aplaudido tanto en la vida, también te digo. Yo. La leche. No, nos quedamos. A mí me va bien. Sí, sí. A ver,
Bueno, los problemas en la sociedad básicamente es cuando nos ponemos de acuerdo sobre los conflictos, sobre qué es un conflicto, y aquí es evidente. El 15% de esos chavales jóvenes que niegan que exista la violencia de género están negando que exista ese conflicto. Obviamente ya ponerse de acuerdo en la resolución, en todo caso lo hacen en los congresos y en los cabildos, que para eso votamos, para que nos den soluciones a las discrepancias, pero claro, los problemas graves son los otros. En el tema territorial, pues estamos en lo mismo. El problema en el tema territorial es quién es el pueblo que decide qué es una nación. Pues aquí lo mismo, quiere decir, el problema grave es que haya una parte de la población joven que niega, bueno, y de la mayor, por supuesto, pero como estamos hablando de jóvenes, que niega que exista la violencia de género. A partir de ahí, hombre, nadie les está acusando de delitos, obviamente, pero la respuesta tiene que ser proporcionada. Bueno, obviamente se ha abierto un expediente en el ámbito académico, es lo suyo. El ejemplo que ponías de la Policía Municipal de Madrid, o los militares que querían fusilarnos a 20 millones de españoles. 23. 23, joder, me dejé 3 millones en el camino. Bueno, pues 23. Bueno, eso, ni siquiera eso terminó siendo, bueno, se abrió una investigación por parte de Fiscalía, pero no llegó a ningún sitio. Bueno, quiere decir que nadie está diciendo que estos jóvenes hayan cometido ningún delito. Lo que ya sí va de camino a la Fiscalía es la querella que hay, ¿no?, de camino a la justicia, a los tribunales. La querella que ha presentado hoy la Fiscalía contra Rubiales por la supuesta agresión a Jenny Hermoso. Todos vimos ese beso no consentido. La querella habla de agresión, pero habla también, y esto es algo muy novedoso, habla de coacciones por parte de Rubiales a Jenny Hermoso. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Querella por agresión sexual y también por coacciones, porque además del beso no consentido, la jugadora ha denunciado la presión constante y reiterada de Luis Rubiales, así como de algunos miembros del entorno profesional del presidente de la Federación, a la familia y amistades de la futbolista, para que ésta justificara públicamente el acto cometido contra su voluntad, sufriendo una situación de hostigamiento literal. De ahí ese delito de coacciones. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide la declaración de Rubiales como imputado por ambos delitos, agresión sexual y coacciones, penados ambos con cárcel, y de Jenny Hermoso como víctima. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, se ha hecho cargo del caso. La próxima semana decidirá sobre la admisión a trámite de la querella y, en caso afirmativo, sobre la práctica de diligencias. No es descartable, según fuentes jurídicas, que tras la declaración de Jenny Hermoso como víctima pueda ampliarse la lista de imputados de entre las personas del entorno de Rubiales que supuestamente también trataron de coaccionar a la futbolista para que justificara el beso robado. A la espera de lo que dé si esta vía judicial, el escándalo Rubiales está sirviendo también para que salga a la luz lo mejor de cada casa. El arzobispo de Oviedo ha aprovechado la misa que se ha celebrado hoy en la Basílica de Covadonga por el Día de Asturias para verter sus opiniones sobre este caso. Es Jesús Sanz, habla de la leyenda del beso. Era inevitable la comparanza con otras noticias de estas últimas semanas que, yendo por Europa de aquí para allá, ojeaba en la prensa cada día. Mirad, dejemos la leyenda del beso para la preciosa zarzuela de Riollo, Silva y Paso, con la música de los maestros Soutullo y Bert. Mejor esta zarzuela que los recientes sainetes jaleados con estrategias calculadas. ¿Dónde quedan las frivolidades teledirigidas durante días y días en noticias amañadas para distraer la atención, eclipsar las vergüenzas o manejar bajo cuerda pretensiones y apaños a cualquier precio y con la habitual mentira como arma política? Sainete jaleado con estrategias calculadas, frivolidades teledirigidas para tapar otras cosas. Sabéis que hay una parte de la opinión pública, y publicada sobre todo, que está en estas, que dice... Pero con ese lenguaje no, ¿no? No, con este lenguaje no. Pero este señor, este discurso es actual seguro, ¿no? No estaban haciendo una interpretación de una cosa del 19. No. Bueno. A mí, de todas formas, me gustó mucho lo de la comparanza de otras noticias. Qué bonito. Porque yo soy muy partidario de la comparanza. Por ejemplo, yo creo que los arzobispos, en vez de dedicarse a opinar sobre los besos, podrían hablar sobre la pederastia en la Iglesia, que como la tienen mucho más cerca... ¿no? Eso, la tienen mucho más cerca, y es más, el jueves el fiscal general
bueno, pues pidió actuar de forma más contundente. Y eso sí que, otro término que utiliza, leyenda, eso sí que no es una leyenda. Eso es dolor causado a miles de personas que no lo olvidan en toda la vida, y yo creo que eso es lo fundamental. O sea, que muy partidario de las comparanzas obetenses, pero las buenas, que no se desvíe, que va a ir al infierno con esas comparanzas. Si había alguien en el coche que dice, igual he caído en Radio María, no. Está usted en hora 25. Sí. Puede, Morillo, la querella de la Fiscalía puede desviar el foco. Estoy pensando en gente que condenara lo de Rubiales, que dijera es inaceptable que un superior le dé un beso a una trabajadora, pero que quizá vea excesivo la posibilidad de que esa persona acabe condenada. Bueno, para eso está la ley, para eso se tipifican los delitos, hay una denuncia, el juez decidirá. Si el juez decide que esto no es susceptible de una condena, que no es una agresión sexual, no significará que Rubiales sea un señor estupendo, súper ético y que el piquito fuera una tontería. No nos equivoquemos, O sea, la vía penal está ahí, yo creo que es legítimo que se pongan denuncias y para eso está. Y lo que no es la vía penal y lo que hemos visto toda España, pues también está ahí, ¿no? En la denuncia de la Fiscalía que dice que la presión brutal a la que fueron sometidas para que... Es que es un patrón, vamos, de libro, de verdad. Presión brutal a la víctima, en este caso a la supuesta agredida, a Jenny, para que ratificara la versión oficial de la red. O sea, lo que pasarían esas chiquillas después de ganar un mundial de fútbol, que era una gesta histórica, que debían de estar disfrutando de un logro deportivo inconmensurable y estaban presionados por los Rubiales de turno de la Federación para que sostuviera un piquito. Sí, venga, Presi, un piquito. Hombre, por favor, era ridículo todo. Ha sido bochornoso el piquito, la gestión posterior, todo. Y lo que no ha sido bochornoso y que me congratulo enormemente es de la reacción de la sociedad. No encuentro a nadie, no sé si será hipocresía porque no se atreven, pero de verdad que yo no encuentro a tanta gente que te diga, eso fue una tontería. Vamos, no. Yo de creo hecho, que fíjate que creo que se produjo un consenso, por fortuna, porque, millones de mujeres de este país se vieron de una u otra forma identificadas, a pesar de que nunca han jugado una final de la Copa del Mundo ni son futbolistas. ¿En qué se vieron identificadas? En que hombres han podido abusar de su poder hacia ellas con la excusa de lo cariñoso, lo cercano. Y dos, en que un superior, laboralmente estamos hablando, ejercía otra vez más, aparte del machismo, esa posición laboralmente superior para imponer y para, sobre todo, intentar que esta mujer, Jenny Hermoso, cambiara de parecer, que ahí está también una de las cuestiones graves que me parece muy bien que la Fiscalía haya ido por ahí, porque esto se produce en muchos ámbitos laborales diferentes y por eso muchas mujeres, ámbitos laborales, ámbitos privados, ámbitos de ocio, tuvieron ese consenso. Pero no solo las mujeres, creo que millones de hombres de este país también vieron que era algo que no era aceptable. Y es más, creo que ayudó el hecho de que fuera una figura tan clara en este caso como Rubiales, que se le vio desde el primer momento que solamente por su defensa estaba buscando su salida personal, la mezquindad que tuvo, cómo lo hizo, todo esto. Ahora, perdón, una cosa. Yo sí creo que esto puede tener un problema. Yo creo que puede tener un problema porque hay una parte de la sociedad que, aun teniendo consenso con esto, no va a entender que por esto se pida cárcel. Y no va a entender que por esto, que sabemos, creo que estamos todos de acuerdo, que es un abuso, esto realmente sea una agresión sexual, como lo son, por ejemplo... En principio nadie ha dicho que se vaya a pedir cárcel todavía, O sea, quiere decir... Claro, sí hay, pero... Que se puede pedir una multa. Claro, pero siempre va a haber... dinero para pagarla tiene, Déjame que explique esto, que si no siempre me toca bailar y es complicado. Tienes toda la razón. La ley de libertad sexual, que yo recuerdo perfectamente cuando se aprobó, que muchos dijimos esto tiene que ir por aquí, por lo que pasó en Pamplona, en La Manada, la diferencia entre agresión y abuso para que nadie pidiera a una mujer que pusiera pruebas. Creo que evidentemente también tiene una contraparte, que es que al eliminar la diferencia entre figuras jurídicas y al dejarlo todo en el ámbito de la agresión, creo que sí puede llevar a una cierta estupefacción social a la hora de decir ¿esto forma parte de lo mismo que una violación?
Este creo que es el problema, a pesar de que la ley, insisto, tiene diferentes tipos internos, pero creo que a nivel social esto sí puede romper ese consenso que había habido. Rico. No, a ver, siempre hay, que hay un tema penal, hay una graduación, y aquí también la hay. Obviamente nadie lo está comparando con una violación, pero si encaja en la descripción del tipo de agresión sexual, el de coacción también me parece muy grave y muy importante. No olvidemos que se inventaron un comunicado, se inventaron declaraciones que pusieron en la boca de la jugadora mientras venían de regreso de Australia. Pero quiero decir que el Código Penal está ahí. Siempre va a haber alguien que no lo defiende, pero lo que hay que ver es si encaja en el tipo. A mí me parece correcto que se abra la investigación y luego también, dependiendo de la gravedad de los hechos, pues la pena que se pediría pues es una u otra. Y lamentablemente ha habido, por fortuna, un consenso mucho más amplio que en otras ocasiones, pero bueno, la prueba de que no hay un consenso social o que hay una minoría es cómo empezamos este bloque, con las declaraciones del arzobispo de Oviedo. Hemos visto, no sé cómo llamarles, comunicadores tampoco, gente que habla en medios montando una campaña escandalosa con imágenes filtradas del autobús contra la jugadora. O sea que hay una parte que activamente está pues blanqueando esa agresión sexual, ¿no? Hora 25, esta noche desde Tenerife. A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás o porque has dicho, anda un kiosco de la 11 y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte, vamos, a todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La diferencia entre la tragedia y la comedia es que en la segunda encuentras una forma de sobreponerte a la primera. Woody Allen. Los fines de semana en A Vivir que son 2 días, tertulia de cómicos. Con Pere Aznar, Quique Peinado, Antonio Castelo, Virginia Riezu, David Navarro. Perdone, señora, que estábamos aquí hablando. Bienvenidos a la tertulia de cómicos de A Vivir que son 2 días. A Vivir que son 2 días, con Javier del Pino. Esto es un escandalazo a nivel internacional. ¿Qué pasión le pone, tío? Podría ser sí, DJ. Pero ponte tú, sí. Coge tú. Cadena Ser. Territorios improbables. Comenzamos situando la acción a partir de la cual se desarrolla la historia de hoy. Venga, situemos. Atenta que te va a encantar. Atención. Mira, en 1915 una mujer le pidió a su marido que le comprase unas cortinas y cuando el marido volvió le dijo, oye cariño, ¿traes lo que te pedí? Y el tipo dijo, no, pero he comprado otra cosa. Un círculo de piedras que, por cierto, es el monumento más famoso de Inglaterra. Hoy te voy a contar y voy a contar a los oyentes la historia del tipo que regaló Stonehenge. Lunes en Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Cadena Ser. Con la app de la Cadena Ser puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras. Murcia. Donde quieras. Donde quieras. App de la Cadena Ser. Adaptada a ti. Comenzábamos esta hora de información en la radio abordando cómo el juez del caso Neurona ha archivado la parte nuclear de esa investigación abierta a Podemos, que era la de la supuesta financiación ilegal. Y mencionábamos también cómo la historia de este caso ha sido la historia de un archivo permanente de las hasta 10 causas que se han abierto vinculadas a este caso, incluyendo, y recordarán los oyentes, aquella causa infame de la niñera, en la que se investigaba el uso de dinero público para cuidar a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. ¿Qué os sugiere esto? Morillo, empiezo por ti. Pues la verdad que es una vergüenza, sinceramente. Hoy pedía Monedero que si todos esos tertulianos, periodistas, jueces, políticos que han estado haciendo una campaña y una guerra sucia de ataques y de desprestigio a Podemos iban a pedir perdón. Bueno, yo sí, en algún momento yo creo que no lo he hecho, pero si he contribuido a esa guerra sí que pido perdón, desde luego que sí, es una vergüenza. Es que además en este caso
es todo. Desde el primer momento, el juez que llega a una denuncia de un trabajador y lo infla en una macrocausa de cuántos apartados, 16, 10 líneas de investigación, algunas absolutamente descabelladas. Un documento de la UDEF, de la policía, que acredita que había una factura falsa, que no era tal factura falsa, por lo cual la policía también ahí echando leña al fuego. Medios de comunicación, yo creo que muchos medios de comunicación dándole dimensión de Watergate, de portadas y portadas una detrás de otra sin saber, con una mala praxis profesional, es decir, sin analizar de verdad la dimensión de cada denuncia. Yo sí creo que había que contarlo y había que investigarlo en la justicia. Lo que pasa es que esto se convirtió en en un ataque, una campaña de persecución a Podemos, es verdad, cuando ellos se quejan. Ahora, lo que no sabría decir, que lo has apuntado tú en la entradilla, si de verdad Podemos hoy está hundido electoralmente por el caso Neurona. Sinceramente, creo que hay otras muchas causas. No, yo no he dicho eso. He entendido como que si era rentable... No. Perdona. Y si se ha entendido así, no he querido decir eso. He dicho que... O lo que yo he querido decir, otra cosa es lo que... yo no te quiero reinterpretar por... Lo que he querido decir es que Podemos ha hecho muchas cosas buenas en política, ha tenido muchas victorias y ha hecho muchas cosas malas. Y que es una evidencia que ahora tiene un peso menguado después de las últimas elecciones, que es una evidencia también, que eso no lo he mencionado antes, que tiene un lío enorme con Sumar, con la dirección de Sumar dentro del grupo parlamentario, y que veremos en qué cristaliza eso, pero que dentro del capítulo de las evidencias también es, y lo dejo al margen, no sé si ha tenido relación o no con el caso Neurona, que esta gente en las urnas ha sufrido... Ha sufrido mucho. Vale. Rico. Bueno, a ver, yo creo que tanto Neurona como la cacería judicial a la que se ha sometido a Podemos es completamente impropia de un Estado democrático, completamente impropia. Simplemente por recordar algunas de las causas, ¿no? Se habló de sobresueldos, pago de sobresueldos al tesorero, que se había desviado dinero de la caja de solidaridad del partido, que se habían inflado los costes de las obras de la sede de Podemos, la financiación ilegal, el caso Niñera. Hay medios de derecha y de ultraderecha en este país que dedicaron muchas más portadas a este caso inexistente que a la Gürtel, por poner un ejemplo donde sí hubo sobresueldos a los tesoreros y a todos los que pasaban por allí, donde sí se inflaron las obras de la sede, etcétera, 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 ¿no? A mí me parece impropio de un Estado de Derecho que se tarde 3 años. Esta causa lleva 3 años abierta. Esta no causa lleva 3 años abierta. ¿De verdad que un juez en España tarda 3 años en comprobar si una factura es falsa? O sea, eso es admisible, porque desde el primer momento Monedero dijo, y además desde el primer momento estuvo dispuesto a colaborar con la justicia, que la factura era falsa. Aquí hay una denuncia que se ha demostrado falsa. Hay un informe de la UDEF que se ha demostrado falsa. Vamos, el análisis incorrecto en elementos absolutamente fundamentales. Es algo completamente inadmisible. Todos estos, este juez con 3 años, el tema abierto y alimentando esas portadas. El daño no se puede reparar, pero ¿aquí alguien asume responsabilidades o no? ¿O esto sale gratis? Quiero decir, a los que hicieron el informe de la UDEF les va a salir gratis, al denunciante le va a salir gratis. No pasa nada porque un juez tarde 3 años en comprobar si una factura es falsa. Yo creo que hay que tomar medidas y cambiar esto, porque la imagen de la justicia, que, bueno, pues por otros motivos y algunos ajenos a ellos, ¿no? Pues no goza del mejor momento en este país. Es que yo creo que estos elementos son absolutamente inaceptables. En los últimos 10 años, en mi opinión, ha habido 2 grandes escándalos relacionados con el mundo jurídico en este país. El primero, no por orden, digo 2 grandes escándalos, es porque Neurona forma parte de toda una, el informe PISA, etcétera, etcétera, de toda una cacería judicial y con la policía patriótica contra Podemos. Ese es el primero. Para mí el segundo es que no se haya investigado qué ocurrió en las residencias y en este caso, básicamente, culpa de la Fiscalía, con más de 12.000 personas, esencialmente Madrid, Cataluña y las 2 Castillas, que murieron sin recibir atención médica adecuada y que eso no se haya investigado de oficio. O sea, me parece, y los 2 grandes escándalos de la última década. Yo creo que tenemos que darle la dimensión que tiene. Bueno, obviamente
los pseudoperiodistas que se han dedicado a mentir e intoxicar cuando podían haber hecho comprobaciones facilísimas, pues merecen todo el rechazo y toda la condena. Bernabé. De los episodios más graves que han ocurrido en nuestra democracia. Porque fue no solamente el ataque a un partido político de izquierdas, sino que fue un ataque coordinado desde diferentes ámbitos. Voy a dejarlo aquí. Un ataque coordinado para evitar y para adulterar el resultado electoral. Esto ocurrió en 2019 y ocurrió unos meses antes de las elecciones generales, en unas que eran importantísimas para Podemos. Esto evidentemente tuvo un resultado en aquellas elecciones. Probablemente mucha gente no votó a Podemos porque vio esto. Esto además tuvo una serie de derivadas, porque no hay que recordar que el que lo denuncia, Calvente, este abogado que trabajaba para Podemos, inicia él mismo una serie de presuntas investigaciones sobre el propio partido, hasta tal punto que yo recuerdo perfectamente como en algunos órganos de expresión de Podemos, como La Última Hora, aquel medio que tenían, se llegó a decir, a deslizar, más o menos a poner en claro, que creían que este señor estaba untado. Tanto es así que hay un momento en que creo que esto tiene unas repercusiones para incluso la propia política interna de Podemos, que pasaron factura luego al partido. Hemos hablado muchas veces de la mano dura que tenía Pablo Iglesias dentro de Podemos, de cómo se cerraba, de sus decisiones. Es que tenían realmente miedo a que los suyos estuvieran siendo tocados por fuerzas externas. Ese es el problema. Y esto creo que ha tenido luego una derivada. Ha tenido una derivada que acaba, como estamos viendo también en Sumar, pero bueno, esto es tema. Pero yo sí que Fugaz, Rico. Quiero ponerle nombre a los ámbitos. Ámbito mediático, ámbito político, ámbito judicial y ámbito policial. Con una coordinación de gente de esos 4 ámbitos. Esos son los que están detrás de la cacería. Y hay que decirlo, y con nombres y apellidos. Hora y 25, seguimos.